hipoglicemias en diabetes, entonces vamos a comenzar con ese tema que es pequeño, y de ahí vamos a ver lo que es dislipidemia, ¿ya? Este tema de hipoglicemias en realidad deberíamos haberlo hecho con el tema de cetoacidosis diabética y de estado hiperosmolar, pero se me pasó el tema. Muy bien. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ¿Sí? ¿Sí lo podemos ver? Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar de lo que es una de las complicaciones también dentro de la diabetes, que es la hipoglicemia, ¿ya? La hipoglicemia se define por una triada que se llama la triada de Whipple, en la cual tenemos lo que son sí, los síntomas autonómicos o neuroglucopénicos, y además de esto tenemos que tener glucosas bajas, ¿no? En el caso de los pacientes con diabetes se considera hipoglicemia cuando es menos de 70, y en los pacientes sin diabetes si tienen menos de 55, ¿no? Son valores diferentes. Y la tercera parte de esa triada son que todos estos síntomas, que son los síntomas autonómicos o neuroglucopénicos, deben mejorar o deben desaparecer una vez que administramos carbohidratos. Y eso es básicamente la hipoglicemia. Tenemos que tener esas tres condiciones. Se clasifica por su grado de severidad. Tenemos lo que es leve, moderada y severa, ¿no? A ver, entonces tenemos lo que es leve, moderado y severo, ¿no? En el leve, solo tenemos síntomas autonómicos. Y el paciente, él mismo se puede tratar, o sea, todavía tiene cierto nivel de conciencia. En la hipoglicemia moderada, hay tanto síntomas autonómicos como neuroglucopénicos. De igual forma, todavía el mismo paciente puede tratarse él mismo. Y en el caso de la severa, el paciente pierde la conciencia, así que va a necesitar la asistencia de otra persona. Usualmente esto podría suceder a partir de los niveles de glucosa de 50 miligramos por decilitro, cuando uno puede empezar a perder la conciencia. En cuanto a su fisiopatología, sabemos que en niveles que aproximadamente por debajo de 67 miligramos por decilitro van a empezar a activarse algunos mecanismos de compensación, debido a que va a iniciar la respuesta de otras hormonas contrarreguladoras, como el glucagón y la epinefrina, que lo hacen de forma aguda, y la hormona del crecimiento y el cortisol, cuando esta falla es más severa o cuando es más crónica, o sea, de más de 3 horas. Entonces, la regulación de la glucosa no solamente tiene que ver con la insulina, que es lo que hemos estado viendo durante todos los días que hemos visto diabetes, sino que también tiene que ver con otras hormonas, como el cortisol, como la hormona de crecimiento, como el glucagón. Y, por supuesto, lo que son las catecolaminas, ¿ya? Entonces, una vez que la glucosa está baja, las otras hormonas son las que van a estabilizar la glicemia. Entonces, ¿cómo van a ser los efectos que van a dar los efectos del sistema nervioso, la respuesta del sistema nervioso ante la hipoglicemia? Entonces, puede haber algunos efectos alfa-adrenérgicos, como la inhibición de la liberación de la insulina, el aumento en el flujo sanguíneo cerebral, y algunos efectos beta-adrenérgicos, como la glucogenólisis hepática y muscular, la estimulación de liberación de glucagón en plasma, lipólisis, además también alteración en la captación de la glucosa en el tejido muscular, aumento en el flujo sanguíneo cerebral, y la secreción de catecolaminas lo que va a hacer es aumentar todo lo que son los efectos alfa y beta adrenérgicos. Y en los efectos colinérgicos va a haber un aumento de la motilidad estomacal, va a producir hambre y un aumento de la sudoración. Por eso los pacientes cuando tienen hipoglicemia se quejan de eso, ¿no? Que empiezan a tener una sudoración profusa. Si vemos en este gráfico, de acuerdo a los niveles de glucosa, podemos ver cómo actúan todas las hormonas contrarreguladoras. Cuando va bajando por debajo de 70, podemos ver que puede haber una respuesta a lo que es glucagón, hormona de crecimiento, noradrenalina, acetilcolina. Y vamos disminuyendo más, puede haber respuesta también del cortisol y aparecen síntomas como el temblor, la ansiedad, las palpitaciones, la sudoración y el hambre. Cuando estamos ya por debajo de 50 puede haber alteraciones en la cognición, como los síntomas neuroglucopénicos. Entonces, eso es lo que les había mencionado, ¿no? Pueden haber síntomas autónomos y síntomas neuroglucopénicos. Los neuroglucopénicos es cuando ya hay algo más severo, puede haber debilidad, confusión, falta de coordinación, visión borrosa. Y conforme vamos bajando más puede haber coma o convulsiones en el paciente. Entonces, dentro de los síntomas que hemos mencionado tenemos los neurogénicos o autonómicos y los síntomas neuroglucopénicos, cuando el paciente tiene hipoglicemia.
En lo que son los síntomas autonómicos puede haber temblores, palpitaciones, sudoración, ansiedad, hambre, náusea. Y en lo que son los neuroglucopénicos podemos ver la dificultad para concentrarse, debilidad, cambios en la visión, cefalea, entre otros. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que un paciente diabético pueda hacer una hipoglicemia severa? Si ha tenido anteriormente ya episodios de hipoglicemia, puede hacer una hipoglicemia severa. Si su hemoglobina glicosilada está demasiado baja, recuerdan que hemos repasado que la glicosilada debe estar menos de 7 como meta, pero glicosiladas muy bajas tampoco son buenas porque nos indica que el paciente estaba pasando por hipoglicemia para llegar a este valor. Pacientes que tienen hipoglicemias que ya no tienen síntomas, los pacientes que de repente ya tienen muchos años de diabetes, están acostumbrados a la hipoglicemia y sus hormonas contrarreguladoras pues ya no funcionan del todo. Por consiguiente, pueden estar con valores de 50, 40 y no tienen ninguna molestia. Eso todavía es más peligroso, porque pueden llegar a alteraciones de la conciencia más rápidamente porque no se dan cuenta. El uso de la terapia con insulina también es un factor de riesgo. La neuropatía autonómica. En la neuropatía autonómica, debido a que el sistema nervioso no nos va a dar una buena respuesta a esta baja de glucosa, va a hacer que el paciente tampoco se dé cuenta cuando tiene hipoglicemia. El estatus económico, la inseguridad alimentaria, o sea, personas que de repente no pueden asegurar sus 3 comidas al día, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, y entonces ahí también puede ocurrir ese tipo de cosas. Algunos problemas con la educación en salud, problemas de cognición, pacientes adolescentes que a veces pueden ser un poco más descuidados, sobre todo en diabéticos tipo 1. Y bueno, también, ¿no? La edad preescolar, eso de igual forma en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esa hipoglicemia? En diabéticos principalmente está asociado al uso de fármacos o de insulina. Y entre los fármacos que hemos revisado, pues principalmente las sulfonilurias. Tenemos que tener en cuenta que en estos fármacos que son las sulfonilurias, no todas las sulfonilurias son iguales. Hay algunas que tienen tiempos de vida media más largos. Entonces, si el paciente está con una hipoglicemia por esta causa, hay que tener cuidado de que no vuelva a hacer nuevamente otra hipoglicemia en las siguientes 24 o 48 horas. Ya en casos más raros, en pacientes no diabéticos, hay que descartar otras enfermedades, tumores, deficiencias hormonales, entre otros. Las complicaciones que nos puede dar la hipoglicemia puede estar asociada a la actividad que esté realizando en ese momento el paciente. Por ejemplo, si estuviera conduciendo y le da una hipoglicemia, puede producirse un accidente de tránsito, o si está en algún lugar elevado, de repente fracturas por la caída. Además de eso, el paciente, si es que tiene una hipoglicemia severa, puede tener un coma prolongado que se asocia pues, a parálisis, convulsiones, encefalopatías. A largo plazo, sobre todo las hipoglicemias que son asintomáticas, pueden producir deterioro cognitivo o secuelas permanentes. Las hipoglicemias recurrentes van a deteriorar la capacidad de responder de todo el sistema del paciente, por consiguiente no van a tener muchos síntomas y va a haber una disminución de la capacidad intelectual. Además de esto, la diabetes mellitus tipo 2, asociada a la enfermedad cardiovascular, con este tipo de hipoglicemias, también van a aumentar su mortalidad a largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de un paciente con hipoglicemia? Primero es importante detectar y tratar oportunamente. Es importante explicarle a los pacientes cuando estamos usando insulina o estamos usando glibenclamida que tiene que tener cuidado con la toma de sus comidas. No puede saltarse comidas para evitar la hipoglicemia. Y si tuviera cualquiera de estos síntomas, el paciente debería tener un glucómetro a la mano para poder detectar si realmente es una baja de glucosa o no. Pero si aún sin tener glucómetro tiene todos los síntomas, siempre tiene que tener a la mano lo que vamos a indicar. Si el paciente está consciente, lo que se puede hacer es darle 15 gramos de glucosa monosacárida en los primeros 20 minutos, debería aumentar esa glicemia. Entonces, estos 20 gramos aumentan casi 65 miligramos por decilitro de glucosa en los primeros 45 minutos. Entonces, la idea es sacarlo de ese nivel de hipoglicemia. La otra alternativa es usar glucagón de 1 miligramo intramuscular o endovenoso, pero no hay aquí en el Perú. Entonces, cuando tengamos un paciente con hipoglicemia, con una glucosa menos de 70, si es leve a moderada, es decir, el paciente está consciente, debemos darle 15 gramos de carbohidrato, evaluarlo en unos 15 minutos y si no ha salido de la hipoglicemia, volver a repetir otros 15 gramos de carbohidrato. En el caso de que fuera severa, y acá más que todo el paciente obviamente va a estar inconsciente, se puede utilizar glucagón, 1 miligramo intramuscular, o por vía endovenosa se puede dar
se puede colocar entre 10 a 25 gramos de dextrosa o de glucosa, que más o menos equivalen a 20 a 50 cc de dextrosa al 50%, ¿no? Endovenoso para que el paciente pueda salir de la hipoglicemia. Ejemplos de lo que equivale a 15 gramos de carbohidrato, sobre todo para pacientes que están en leve a moderada hipoglicemia, ¿no? Por ejemplo, tabletas de glucosa, que vienen ya con cantidades exactas. Pueden ser 3 cucharadas de té disueltas en agua, eso también equivale a lo mismo. 3/4 de taza de jugo de alguna fruta, o también pueden ser una cuchara grande, 15 mililitros de miel, que también nos ayudaría bastante. También se podría embadurnar simplemente en la mucosa oral del paciente si es que no está del todo consciente. Entonces, eso es lo más importante que tienen que acordarse, porque pacientes con hipoglicemia siempre pueden tener, ¿no? Si están en el hospital y le pueden colocar endovenosa, bien, se le coloca la cantidad que les he mencionado. Pero si no, también se puede hacer en casa, disolviendo azúcar, o si no, dándole miel al paciente, ¿no? Entonces, una vez que ya el paciente ha salido de la hipoglicemia, lo que quiere es que continuar con su comida habitual. Si está más de una hora su comida habitual, hay que darle un snack, una pequeña comida. Y recuerden que siempre depende de qué medicamento le haya dado la hipoglicemia, ¿no? No es lo mismo que le haya dado una insulina de corta duración a que le haya dado una prolongada o que le haya dado una glibenclamida, ¿no? Listo. Muy bien. Vamos a ir con el siguiente tema, ¿no? Que es dislipidemias. Ok, entonces, el día de hoy básicamente vamos a ver todo lo que es dislipidemias. Es un tema importante que probablemente también lo van a ver en cardiología, porque están todos relacionados. Bueno, como introducción, recuerden que la enfermedad cardiovascular, pues es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Y es la responsable más de la tercera parte de todas las muertes en individuos mayores de 35 años. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, estamos hablando de todo lo que es enfermedad arterial coronaria, y que eso incluye también lo que es infarto agudo de miocardio, angina estable e inestable, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica, lo que nosotros habíamos conocido como complicaciones macrovasculares en la diabetes, pero que no es propio solamente de los pacientes diabéticos, también pueden presentar esto algunos otros pacientes. Como estas enfermedades tienen varios factores de riesgo, incluyendo la dislipidemia. O sea, pacientes con dislipidemia pueden fallecer por esta causa. Algunos aspectos claves para que lo tengan en cuenta para lo que es dislipidemias. Recuerden que el colesterol LDL es el parámetro que más se va a asociar con la presencia de enfermedad cardiovascular, ¿no? Si nosotros reducimos estos niveles de LDL, vamos a reducir también el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y a mayor sea la reducción de este colesterol, mayor va a ser la reducción del riesgo. Además, la intensidad de la terapia hipolipemiante debe ser ajustada según el riesgo de cada paciente. Esto se tiene que individualizar. No es lo mismo tratar a un paciente con dislipidemia que tiene diabetes a uno que no tiene, o uno que ya ha tenido un infarto a uno que nunca ha tenido problemas coronarios. En cuanto al tratamiento, el tratamiento con estatinas es la estrategia más efectiva hasta el momento, con evidencia clínica para reducir este riesgo cardiovascular, ¿no? Ok. En cuanto a la epidemiología, pues la elevación de este tipo de colesterol va a contribuir a casi 2.6 millones de muertes por año en el mundo. Aproximadamente en los Estados Unidos, más de 100 millones de individuos tienen colesterol LDL elevado. Si hablamos del caso de Latinoamérica, en este estudio que se hizo hace unos años, se hizo en varias ciudades, y si vemos en lo que es la ciudad de Lima, se encuentra casi entre un 73.1% de prevalencia y 62.8% para mujeres, 73% para varones y 62% para mujeres. Entonces, son prevalencias bastante altas. Si lo comparamos con otras ciudades, por ejemplo, Quito tiene un poco menos, 52, 38%,
pero hay otras ciudades que tienen aún más, hasta 75%. Es una prevalencia bastante alta. Bastantes personas en realidad tienen este problema de dislipidemia. Por consiguiente, es una de las patologías que más van a tratar. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que recordar que las lipoproteínas pues tienen varios componentes, ¿no? Se componen de apoproteínas, que pueden ser una o varios, dependiendo de qué tipo de lipoproteína es, de una monocapa de fosfolípidos con colesterol libre y un centro que contiene triglicéridos y esteres de colesterol. Estas lipoproteínas, como ya deben haber visto cuando hicieron fisiología y fisiopatología, se van a dividir por su densidad y diámetro. Tenemos desde los kilomicrones, los VDL, IDL, LDL y HDL, y que tienen diferentes porcentajes de lípidos. Tenemos dos vías para el metabolismo de estos lípidos. En la vía exógena, todo lo que es el colesterol y los triglicéridos provienen de la dieta y van a entrar al enterocito. Y por medio de un transporte activo del colesterol, que va a ser mediada por una proteína, que es esta, que está acá, y la cual va a ser inhibida por un fármaco que se llama ezetimibe, que hay que tratar de recordarlo para el tratamiento, va a ingresar o va a pasar la barrera intestinal. Entonces, estos kilomicrones que van a llegar al capilar o a los vasos sanguíneos, van a entregar estos ácidos grasos que hemos recepcionado del intestino y lo van a llevar a diferentes tejidos como el músculo y la grasa. Después de que se hace esta distribución de ácidos grasos, van a quedar unos remanentes de estos kilomicrones que van a ingresar al hígado mediante el receptor del colesterol LDL, ¿no? Entonces, ese es el metabolismo exógeno, como les digo, ¿no? Llegan los lípidos por medio del intestino, van a formar lo que son los kilomicrones. Estos kilomicrones van a dejar los ácidos grasos en sus tejidos diana y los remanentes van al hígado. Tenemos lo que es la vía endógena, en la cual el hígado va a producir VLDL para la entrega de ácidos grasos al cuerpo y a otros órganos diana. Posteriormente se convierte a colesterol de densidad intermedia, IDL, y luego a LDL. Y este LDL nuevamente va a regresar al hígado para ser reciclado. Entonces, el LDL va a ingresar por una endocitosis por medio de su receptor nuevamente al hígado. Una vez que ya está en el hepatocito, el receptor del LDL se va a reciclar y nuevamente va a salir. Entonces, el colesterol que contienen estas lipoproteínas constituye casi entre el 60 y el 70% del colesterol plasmático, en la mayoría de personas con un metabolismo normal. Aproximadamente el 70% de estas LDL plasmáticas van a ser captadas por el hígado a través de su receptor y donde tiene un papel muy importante lo que es la ApoB. El resto, que es un 30%, es captado por las células periféricas a través de otro receptor similar al descrito en el hígado. El problema, y por qué sucede el problema de la aterosclerosis y la dislipidemia, es que este receptor de LDL, tanto el que hemos dicho que es hepático como el periférico, es saturable. Por lo cual, si hay un exceso de este colesterol en el plasma, va a dejar de ser captado y esa falta de captación va a pasar a otras células. Entonces, va a pasar a otras células, principalmente en lo que son las arterias. Además de eso, junto con otras partículas lipídicas, ¿no? Pueden ser también IDL o de densidad intermedia, que van a permanecer también en el plasma y que van a atravesar la pared endotelial y van a ser retenidos en el espacio supraendotelial, van a ser captadas por los macrófagos, van a causar inflamación y ahí es donde empieza el proceso aterosclerótico, ¿no? Entonces, el problema es el exceso, porque ya el hígado no lo puede captar. Entonces, este es el metabolismo endógeno de las lipoproteínas. Ya, entonces, lo que sucede es que el hígado lo que quiere hacer es mandar igual lípidos a diferentes tejidos. Y por eso va a sacar las VLDL, que poco a poco, conforme va saliendo la cantidad de los ácidos grasos, se va a ir a convertir en LDL, que debería regresar al hígado y seguir un proceso de recaptación. Pero cuando hay un exceso en este, es donde se va a acumular en todo lo que son las arterias. Bueno, acá vemos lo que les había mencionado. En el hígado tiene sus receptores y estos son los que a largo plazo pues, se pueden empezar a saturar. Y ahí es donde estos LDL remanentes se van a las arterias. También tenemos un transporte inverso de lo que es el colesterol.
Entonces, todo el colesterol que está depositado en células o en la pared arterial, pues no van a poder ser destruidos. No hay una enzima que sea capaz de destruirlo y limpiar eso. Por eso, una vez que ya está depositado, queda allí. El único mecanismo de eliminar este tipo de colesterol es a través de las HDL, cuya función es el transporte del colesterol, o sea, su extracción y llevarlo de lo que es los tejidos diana o de la parte tisular de nuevo hacia el hígado. Este proceso se va a denominar transporte inverso del colesterol, ¿no? Entonces, las partículas de HDL que recién son formados, pues tienen una estructura discoidal y contienen igual un ApoA1 y los fosfolípidos. Y lo que hacen es captar en tejido periférico estos lípidos y a través de la membrana celular también colesterol no esterificado y fosfolípidos. Entonces, el colesterol hepático que ha llegado por esta captación de las HDL va a ser reutilizado para nuevas VLDL, o sea, otra vez volver al ciclo endógeno, y el exceso va a ser excretado por la vía biliar, como ácidos biliares o colesterol, ¿no? Entonces, por eso es importante la cantidad de HDL que tengamos, porque eso nos va a ayudar a hacer ese transporte o ese metabolismo reverso del colesterol para regresar estas sustancias al hígado. Entonces, para el diagnóstico de la dislipidemia tenemos que interpretar el examen que se llama perfil lipídico o examen de lípidos. Según este consenso que es la ATP3 o de Adult Treatment Panel, así se llama, son sus siglas, aunque actualmente ya estamos en ATP4, pero los que más se usaba anteriormente era esto, ¿no? Y en cuestiones generales, lo que se decía era que el LDL se definía como óptimo cuando estaba menos de 100, cercano al óptimo entre 100 y 129, limítrofe entre 130 y 159, alto en 160 y 180 y muy alto por encima de 190. El HDL estaba bajo si era menos de 40 y los triglicéridos no estaban altos si estaba más de 200. Pero como vamos a ver en las siguientes diapositivas, hay que personalizar la meta de cada paciente de acuerdo a sus factores de riesgo, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, este examen no es que requiera ayunas, ¿no? Solamente se requiere ayunas cuando necesitamos ver los valores de triglicéridos. Entonces, si, por ejemplo, necesitamos triglicéridos, el examen se tiene que hacer en ayunas. ¿Y cuándo llamamos o damos el diagnóstico de una dislipidemia mixta? Cuando hay hipercolesterolemia y también hay hipertrigliceridemia. Ahí hablamos de dislipidemia mixta. En el caso de pacientes que tengan enfermedad, que sea coronaria o aterosclerótica, y que no tienen evidentes cambios en su perfil lipídico, o en pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar o infarto agudo del miocardio, eh, y que uno le pide sus exámenes de perfil lipídico y aparentemente están normales, tenemos que tener en cuenta esta lipoproteína, que es la lipoproteína A, que puede ser causa también de estos problemas cardiovasculares y que no se va a detectar en el perfil lipídico. Pero esos son casos raros. Usualmente el diagnóstico es simplemente con los exámenes de lípidos en sangre. Entonces, dentro de la clasificación de las dislipidemias tenemos lo que son los trastornos primarios, que usualmente son alteraciones genéticas, que nos pueden dar hipertrigliceridemias, hipercolesterolemia, dislipidemias mixtas o HDL bajo, dependiendo de la proteína o la deficiencia que tengamos, ¿no? Son mucho más raras y usualmente son más graves, o sea, sus niveles de colesterol o de triglicéridos son altísimos. Lo más común son los trastornos secundarios. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la diabetes, que es una de las principales causas o que va acompañado con dislipidemia. Siempre pensar en el hipotiroidismo, si es que tienen alguna dislipidemia y sospechan que puede haber otra enfermedad. Problemas de enfermedad renal crónica, un paciente con una dieta rica en carbohidratos, la obesidad, la resistencia a la insulina, algunos medicamentos como los que les estoy mencionando acá, la enfermedad hepática, las enfermedades autoinmunes inflamatorias crónicas, el síndrome nefrótico, acromegalia, síndrome de Cushing, infección por VIH y también la infección por hepatitis C. Ahora, cuando vemos el tratamiento de lo que es la dislipidemia, muchas veces vamos a tener que calcular el riesgo cardiovascular del paciente a los 10 años, ¿no? El detalle es que la mayoría de escalas de riesgo que nosotros tenemos disponibles, como es el SCORE o el ASCVD, que son lo que recomiendan la mayoría de guías,
tanto de cardiología como de medicina interna, son scores que se han hecho en otro tipo de poblaciones, principalmente europeas o americanas. Entonces, no tenemos scores acá en Latinoamérica y los scores estos que les menciono, no tienen estudios tampoco acá, o sea, no tienen una validación en nuestra población. Entonces, se ha visto que puede más bien sobreestimar en la población latinoamericana. Entonces, por consiguiente, hay que ver bien cuál de las calculadoras para riesgo cardiovascular usamos. Según la guía colombiana, que es en la que me he basado la exposición, prefieren sobre todo usar la clásica escala de Framingham, ¿no? Que es uno de los estudios más antiguos que hay. Entonces, con ello, se puede hallar el riesgo cardiovascular del paciente por medio de calculadoras que igual lo pueden encontrar en aplicaciones en su celular. Y bueno, si ustedes ya deben haber visto de repente en cardiología, con esta calculadora de Framingham tenemos que ver varias cosas, lo que es la edad, el colesterol, la presión, si tiene o no hipertensión, todo ello, si fuma o no fuma, y con ello se hace un riesgo, se calcula un riesgo a 10 años. ¿Cuántas posibilidades hay que el paciente tenga un problema cardiovascular de aquí a 10 años? Y eso nos va a ayudar para ver cuál va a ser la meta de LDL del paciente. ¿Ah? Entonces tenemos grupos en los cuales vamos a dividir a nuestros pacientes. Tenemos los grupos 1 y 2 de riesgo cardiovascular, que son de riesgo extremo y de muy alto riesgo. En lo que son de riesgo extremo, pues tenemos enfermedad cardiovascular aterosclerótica progresiva, como la angina inestable, que igual se consideran de riesgo extremo a pesar de que tengan LDLs menor de 70. Pacientes que tienen este tipo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida y que además de eso tienen diabetes o enfermedad renal crónica en estadio 3 o 4 o hipercolesterolemia familiar. Además de eso, si por ejemplo este paciente tiene familiares con una enfermedad cardiovascular prematura, en hombres menos de 55 y mujeres de 65, estaría en esta categoría. Y si este paciente tiene un riesgo extremo, sus niveles de LDL deben estar por debajo de 55 y del colesterol no HDL, o sea, todo el resto, le quitamos el HDL al colesterol total, debe estar menos de 80. Esa es nuestra meta. A eso deberíamos llegar con el paciente. En la categoría que es de muy alto riesgo, tenemos pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio, pacientes con problemas de insuficiencia arterial coronaria. Y acá lo que les mencionaba, ¿no? El puntaje de Framingham. Si tiene más de 20% a 10 años. Igual, pacientes con diabetes y con un factor de riesgo cardiovascular más. Y recuerden que en los factores de riesgo cardiovascular tenemos lo que es obesidad, tabaquismo, diabetes, la misma dislipidemia, enfermedad renal, hipertensión arterial. Si tiene entonces estas enfermedades y un factor de riesgo más, la meta de LDL debería ser menos de 70 y del no HDL menos de 100. En otro grupo estamos lo que son las categorías de riesgo alto y de riesgo intermedio. Y en riesgo alto tenemos igual más de 2 factores de riesgo cardiovascular o un puntaje entre 10 a 20% a 10 años en los puntajes de Framingham. O puede ser diabetes o enfermedad renal crónica sin otros factores de riesgo. O sea, un diabético que simplemente va a consulta y no tiene otras enfermedades añadidas, que es raro, ¿no? Porque usualmente por lo menos tienen sobrepeso, pero están en alto riesgo. Por consiguiente, la mayoría de diabéticos deberían tener LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Y en la categoría de riesgo intermedio o moderado, sí, hallando su riesgo cardiovascular es menos de 10% a 10 años o tienen menos de 2 factores de riesgo. Y ahí de igual forma su LDL debe estar menos de 100. Los pacientes con riesgo bajo, que son el grupo 5, pues son personas que no tienen factores de riesgo cardiovascular y su riesgo es bajo, por consiguiente deberían tener un LDL menos de 130. Entonces, por eso la frecuencia de dislipidemia en realidad es un poco alta, porque la mayoría de pacientes siempre tienen LDLs por encima de 130. Si ustedes han visto, sobre todo los que ya han rotado en consultorio, la mayoría tienen estos LDLs mayores. Entonces hay que tener cuidado con estos niveles. En cuanto al tamizaje, ¿cuándo deberíamos hacer un descarte de dislipidemia? Pues para mayores de 20 años se debería hacer una vez cada 5 años, ¿no? Si no tuviéramos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, el tamizaje pues debería ser entre los 45 y 65 años, por lo menos una vez cada 1 o 2 años.
Si este paciente tuviera factores de riesgo cardiovascular, pues el tamizaje tiene que ser más frecuente. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, le tenemos que hacer cada 6 meses. A pacientes igual que tienen obesidad, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, enfermedad autoinmune, historia de hipercolesterolemia familiar o enfermedad renal, también los tamizajes tienen que ser más frecuentemente. Entonces, la dislipidemia tiene diversos niveles de prevención, como en la mayoría de enfermedades. Y en la prevención, lo que es, en la prevención primordial, es importante todo lo que es el ambiente, ¿no? Evitar el tabaquismo, una dieta saludable, la actividad física, evitar engordar. También todo lo que es contaminación aumenta este riesgo. Dentro de la prevención primaria, pues tenemos que buscar estos factores de riesgo cardiovascular. Lo que les había mencionado, lo que es dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes y el síndrome metabólico. Y ya en prevención secundaria y terciaria, cuando el paciente ya tiene la enfermedad cardiovascular, es importante recibir un tratamiento adecuado y tener los niveles de LDL según lo que hemos mencionado. Entonces, vamos a ver ahora lo que son algunas recomendaciones para reducir este riesgo cardiovascular. Como les había mencionado, los niveles de LDL son muy importantes, así que es importante que nosotros primero planteemos cuál va a ser nuestro objetivo, de acuerdo a lo que les he mencionado, de acuerdo al riesgo de cada paciente, que puede ser menos de 55, menos de 70, menos de 130, de acuerdo al paciente. O también lo que se plantea en algunos casos es reducir entre 30 y 50% o más del 50%, dependiendo de qué estatina usemos. Hay varias estatinas, no vamos a revisar la farmacología porque para eso ya tienen un curso de farmacología. Y tenemos, por ejemplo, rosuvastatina, atorvastatina, que es la más usada y la que más deben conocer, simvastatina, pravastatina y lovastatina. Además de eso, se pueden añadir otros tipos de hipolipemiantes, como el ezetimibe, los secuestrantes de ácidos biliares, entre otros fármacos nuevos. Entonces, una vez que el paciente ha alcanzado su meta deseada con estatinas, tenemos que ver de todas maneras cómo están sus triglicéridos. Porque si bien el riesgo cardiovascular se asocia más al LDL, actualmente también se ha visto que muchos pacientes con triglicéridos persistentemente altos pueden también tener problemas de riesgo cardiovascular mayor. Entonces, también es importante ver los triglicéridos. Primero vamos a concentrarnos en el LDL, pero si este paciente persiste con triglicéridos altos, lo que se podría hacer es adicionar un fibrato a esta estatina, solamente si es que no controla con el primer tratamiento. Ahora, los pacientes que tienen triglicéridos demasiado altos, o sea, por encima de 500, y no se puede al calcular adecuadamente el LDL porque ya la fórmula para hallarlo puede ser un poco fallida. En estos casos, lo que primero vamos a hacer es reducir los triglicéridos, solamente en este caso, cuando está demasiado alto. Y para eso vamos a usar tanto intervención farmacológica como no farmacológica. Cuando ya empiece a bajar los triglicéridos, ya nos vamos a volver a concentrar nuevamente en su LDL. Entonces, es la única excepción cuando los triglicéridos son muy altos. En cuanto al tratamiento de esta dislipidemia, recuerden que es muy importante lo que ya hemos visto igual con el problema de diabetes. La comida es sumamente importante y el ejercicio. La actividad física también va a reducir la dislipidemia. Entonces, tanto el consumo de grasas trans como de grasas saturadas pueden incrementar estos niveles de LDL. Por ejemplo, por cada 1% de aumento del consumo de estos tipos de grasas, hay un aumento del LDL entre 0,8 a 1,6 miligramos por decilitro. Entonces hay que tener mucho cuidado con la alimentación que tenemos. Además, si se reduce el peso, también vamos a reducir lo que es el LDL. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a ver principalmente las estatinas. Estos son los fármacos que más utilizamos en dislipidemia y los que más tienen estudios en los cuales nos ayudan a reducir el LDL y reduciendo el LDL va a reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, ese es el principal tratamiento para la reducción del LDL. Entonces, bueno, ya saben cuál es su farmacología, que son inhibidoras competitivas y selectivas del HMG coenzima A reductasa, actúa a ese nivel. Y como les dije, toda la evidencia en estos años lo que demuestra es que las estatinas van a reducir el valor de LDL entre 20 y 55%. Y esta característica es un dosis dependiente. Por eso a algunos pacientes les damos menos cantidad de atorvastatina, de estatinas y otras una mayor cantidad. A más cantidad, mayor va a ser la reducción.
Y va a tener un efecto muy modesto en lo que es VLDL, IDL y triglicéridos, pero sí disminuyen algo. Y un incremento en el nivel del HDL entre 2% al 10%. Entonces, el tratamiento intensivo con estos fármacos pues, ha demostrado una reducción de aproximadamente el 10% en la mortalidad por toda causa y también la reducción del LDL que va a reducir los eventos vasculares, ¿no? Entonces, sumamente importante tratamiento con estatinas, pero siempre hay que tener cuidado con sus efectos adversos. Entre lo más común que podemos tener son las complicaciones hepáticas, las complicaciones renales y las musculoesqueléticas. Entonces hay que siempre estar atentos a los síntomas que presentan los pacientes. Además de ello, ha habido cierta observación de que el uso de estatinas podría aumentar el riesgo de diabetes mellitus, encontrándose un riesgo relativo de 1,44, comparando personas que usan estatinas versus aquellas que no usan. Y este riesgo se ha visto mayor para lo que es atorvastatina y simvastatina, ¿no? Si lo comparamos con otros fármacos. De todas maneras, esto siempre hay que ir revisándolo de acuerdo a cómo vayan los estudios, que recuerden que a veces muchos pacientes que tienen dislipidemia tienen los mismos factores de riesgo que los diabéticos. Entonces, realmente podría ser tal cual solamente las estatinas o que ya el paciente ya ha tenido factores de riesgo para hacer esta enfermedad, ¿no? Entonces, hay que ir viendo cómo van los estudios en los siguientes años. Entonces, de todas las estatinas que nosotros conocemos, que hay en el mercado, lo que ustedes más deben saber y deben manejar es atorvastatina. Entonces, su dosis de de moderada intensidad es de 10 y 20 miligramos y el de alta intensidad de 40 y 80 miligramos. Eso es lo más importante. ¿Ya? Porque usualmente nosotros usamos el de 20 miligramos. Para pacientes comunes que vienen, no tienen muchos factores de riesgo, estatina, atorvastatina de 20 miligramos. Que usualmente se da en el almuerzo, en el caso de la atorvastatina, por su tiempo de vida media, o en la cena, que es lo ideal, porque a ese nivel el metabolismo de los lípidos se da principalmente en la noche. Entonces necesitamos que actúe a esas horas. Ahora, dentro del tratamiento farmacológico tenemos otros hipolipemiantes que no son las estatinas, como el ácido nicotínico, los fibratos, los ácidos grasos omega 3, el ezetimibe y otros fármacos ya un poco más modernos que no vamos a tocar ahora. Entonces, ¿cuándo deberíamos utilizar otros medicamentos que no sean estatinas? Solamente, principalmente en tres situaciones. Uno, cuando necesitamos bajar más el LDL y no lo logramos con unas dosis altas de estatinas. Entonces, ahí le vamos a aumentar otro hipolipomiante, que no sea estatina. ¿Qué otra situación? Cuando hay un efecto adverso a las estatinas, ¿ya? Y definitivamente se ha intentado con otra estatina y sigue habiendo el mismo efecto adverso. Entonces, en ese caso, vamos a usar otro hipolipemiante. Y el tercer caso es en la hipertrigliceridemia grave, que es lo que les había mencionado en unas diapositivas anteriores. Cuando el paciente tiene triglicéridos demasiado altos, por ejemplo, acá les he puesto un cuadrito donde pueden revisar. Si, por ejemplo, es más de 800 miligramos, hay que hacer cambio en el estilo de vida, descartar causas secundarias, que es importante, e iniciar fibratos. De igual forma, si tienen más de 500 y es persistente, podríamos asociar a los fibratos también el uso de ácidos grasos omega 3 para mejorar estos niveles de triglicéridos. Ahora, el problema es que si este paciente tiene triglicéridos de más de 500 y tiene un alto riesgo cardiovascular, ahí tendríamos que tener cuidado y ahí deberíamos empezar a pensar en primero usar estatinas, ¿no? O de repente usar ambas cosas. Y nuevamente, cuando les dije, si está entre 200 y 500, en ese caso, nosotros tenemos que usar estatinas siempre como primera opción. Ya, solamente si es que los triglicéridos permanecieran muy altos, podríamos asociar los fibratos. ¿Ah? Pero eso solamente si con las estatinas no bajan algo y mejorando la dieta, indicándole al paciente que haga ejercicio. Entonces, lo que es genfibrosilo, fenofibrato no es que se use a partir de que ya los triglicéridos están aumentando. Se deberían usar recién a partir de 500 miligramos por decilitro. Y antes tendríamos que ver realmente si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, porque en ese caso deberíamos usar primero estatinas. ¿No? Entonces, en general, en dislipidemias, lo más importante es el uso de estatinas. Eso es lo que primero tenemos que evaluar en todos los pacientes, por más que tengan los triglicéridos un poco altos.
Entonces aquí también les he puesto un cuadro para que vean los diferentes fármacos y polipemiantes que tenemos. Y que vean algunos comentarios también sobre la reducción de triglicéridos y LDL, pero que esto ya también lo han visto en farmacología. Ujú. De igual forma, algunas indicaciones o comentarios de estos fármacos, pero como les digo, lo más importante que se tienen que llevar ahora es el uso de estatinas. Eso es lo más importante. Muy bien, y en cuanto a la bibliografía, ahí les he puesto los dos artículos para que de repente ustedes lo puedan revisar más detenidamente, ¿no? Ok.